Buenas noches, Rolando Medina, un gusto saludarte desde El Salvador. Querido amigo Marvin, al contrario, a nuestros amigos de Cinema Libertad, gracias por recibirme en sus casas, ¿verdad? A este servidor apasionado por el séptimo arte. Gracias por la invitación. Recordarle a nuestra audiencia que tú fuiste el primer conductor de Cine Apolo, que es Cine Libertad, es la secuencia, la secuela, la segunda versión de Cine Apolo, así es que un gusto tenerte, ya más o menos sabes cómo es, digamos, la dinámica del programa, sé que no va a ser nada novedoso para ti. No, y de verdad, gracias, cuando Elson, el productor, me escribe, recordar esos días de cinema, de Cine Apolo, ¿verdad? Pero bueno, gracias de verdad, contento. Ha sido un año interesante para el cine salvadoreño, Rolando. En lo que va ya de la mitad de 2022 se han estrenado 4 películas en el país, lo cual es bastante satisfactorio, alegre, da, digamos, como esperanza de que está surgiendo por fin la industria cinematográfica en El Salvador. ¿Qué opinas de eso? Bueno, como tú lo dices, el entusiasmo y la primera emoción es de alegría, es de esperanza, es de fe, ¿verdad? Pero luego, y aquí me van a disculpar, ¿verdad? Te voy a hablar como crítico de cine con 33 años de experiencia, habiendo recorrido, teniendo una experiencia en la que me permite ver desapasionadamente, ¿verdad? El cine. Esa es la primera impresión que me da, de mucho entusiasmo, ¿no? Al ver que hay esa actividad. Pero como crítico pregunto, ¿en dónde estamos realmente? ¿Hacia dónde vamos y qué queremos y a dónde deberíamos de estar? Siempre me haré preguntas como crítico, ¿verdad? Y creo que por eso estamos esta noche acá, que es lo que trataremos de responder. ¿Qué presagio? A ver, para presagiar lo podemos hacer desde 2 perspectivas, la serendipia esotérica, una especie de magia o un presagio basado en hechos, en historia, en acontecimientos y contextos. Me quedo con lo segundo. ¿Sí? Me quedo con lo segundo. ¿Qué has logrado ver? Logro ver el mismo patrón. Entusiasmo. No lo voy a llamar llamarada de tusa, porque hacer cine es difícil. Culminar un proyecto como lo ha hecho Brenda Vanegas, que yo le he estado esperando esa película, 7 años, lo de Julio, ¿verdad? Entusiasma, y entonces no puede ser llamado llamarada de tusa, porque ha habido verdadera pasión, verdadera voluntad en culminarlo, verdadero esfuerzo en llegar a un corte final. Sin embargo, tú me preguntabas, ¿qué ves? Pues veo lo de siempre, puro entusiasmo, cero planificación, cero realidad, cero asentamiento con nuestra realidad. Y nuestra realidad la veo desde 2 puntos de vista. Primero, que debemos de separar la calidad de nuestros técnicos de la necesidad que exige la narrativa cinematográfica. Son 2 cosas muy diferentes. No voy a poner en duda de nuestros directores de fotografía, no voy a poner en duda de nuestro avance desde que, te lo voy a decir, y tal vez voy a hacer un poquito de historia. Cuando yo cubrí mis primeros Oscars en el 2000, yo venía entusiasmado, y siempre no voy a caer bien por no aplaudir, pero es que lo que tú me decías, ¿cuál es tu presagio? Yo decía, en base a hechos. Yo venía de ese 2000, o sea, en el 2001, de haber estado hablando con González Iñárritu con su primera película, Amores Perros. Pude ver lo que era el entusiasmo de una industria de Hollywood en ese momento por el cine latinoamericano que estaba volviendo. Y yo lo decía así, hay que aprovechar en El Salvador a formarnos y a tomar en serio, más allá de la alfombra roja, más allá del entusiasmo, más allá de en aquel momento, llamaradas de tusa, el hacer cine, ¿verdad? Porque Hollywood está en estos momentos
dejando de ver un poco a Europa, ¿verdad? Salvo el monumental Almodóvar, que lo siguió viendo hasta toda la mitad del 2000, pero ya no era aquella pasión por el cine francés, por el cine italiano que tú habías visto, si veías, porque es que hay que tener también, hago este paréntesis, esa realidad en cuanto a que Hollywood, por ser un mercado muy grande, por tener muchos latinos, por tener muchos salvadoreños, debe de importarnos como mercado para exportar. El Salvador como El Salvador no es tan sustentable, a menos que haya una película que tenga piernas y que logre mantenerse todo el año y así recupere su inversión, ¿verdad? Entonces yo decía en aquel momento, ojo, aprovechemos porque Hollywood en esta década va a volver a ver a Latinoamérica y ahí tenés Ciudad de Dios, ahí tenés cómo surge y cómo están los de Tres Amigos que llegan a romper lo que es el esquema, hablo de Guillermo del Toro, de Alfonso Cuarón y de Iñárritu, de colarse muy bien salvando las grandes diferencias de la cinematografía mexicana y de su escuela de cine, pero estoy hablando de este mercado que anda buscando, y el mercado hollywoodiano en ese momento, y nos quedamos dormidos. ¿Por qué? Y aquí viene, y vuelvo a esto, ¿cuál es la falencia que veo? Como para entrar rapidito, y ya me pregunta, son dos grandes falencias, no es técnica, no es técnica, no es una fotografía, no es una, es uno, las dos grandes falencias que sigo viendo es nuestras actrices, no es que sean malas actrices, son malas actrices para la cámara, son excelentes en teatro y todavía no logran, no digo entender, porque no es de entender, es de aprendizaje o es de química, y entonces aquí yo me hago preguntas, aquí voy a recurrir un poco a la retórica socrática, a preguntarnos, ¿no será que debemos de dejar de estar buscando en el teatro nuestros primeros actores y actrices de cine y buscarlo como lo hizo el neorrealismo italiano, ¿verdad? Como en ese momento lo hicieron, ¿verdad? Visconti, Fellini, en sus primeras películas, Rossellini, en actores de calle, como lo vimos con Egli en La Rebúsqueda, por ejemplo, en donde, y fueron muy criticadas, pero es que a la hora de contarme una historia, el actor, si yo encuentro al personaje en esta persona de calle, y no estoy hablando de calle porque es de vendedora, no, estoy hablando de la calle, que tú te encontres en la calle, sea estudiante, sea clase media, sea lo que sea, pero que tú tengas el ojo para encontrarlo, mientras nuestros grandes actores de teatro aprenden a dejar que la cámara está aquí, como me he acercado, pero siguen hablándole a la última fila, y se nota, la cámara es, en ese sentido es despiadada, y lo otro es la escritura. Yo sigo viendo unas grandes falencias en la escritura de guión, es que, y vuelvo a lo mismo, tenemos grandes cuentistas, tenemos grandes novelistas, Marvin, pero es que no hemos entendido que el guión es como un plano arquitectónico, y entonces hay mucho ego de mi texto no se toca, mi texto no sé, mi texto no, mi texto, y que también tenemos que queremos directores, autores, como que si todos tuvieran la capacidad de ser Almodóvar o Woody Allen, y no hay esa humildad de retomar un guión de esos que hay en bolsas de guiones y readaptarlo, un argentino y traerlo, o sea, el director salvadoreño quiere ser autor, cuando lo principal, y acá termino toda esta gran idea, es, solo hay una misión para el cine, y es que no la tenemos clara, y por eso es que yo veo productos que todavía en ficción no despegan como deberían. Veamos lo que ha hecho este año Costa Rica con Clara Sola, lo que hizo Panamá con Plaza Catedral, lo que ya ha hecho Jairo Bustamante con 2 películas, a dónde ha llegado en ficción y cómo es la narrativa que está ocupando, ¿sí? Ese es para mí los dos grandes problemas, ¿verdad?, que tenemos. Luego, obviamente, a nivel de dirección, el gran problema que existe, Marvin, es que la estética de nuestro director sigue siendo videoclipera y de comercial, preciosista. Y aquí digo, hay que recordar que la misión de una película, de un director, de un libretista, de una actriz, de un director de fotografía, una sola, contarme una historia. Pero todos queremos
mandar un mensaje y no contamos verdaderas historias. Me surge una pregunta, por ejemplo, me llama la atención dos cosas. La primera, los británicos, que incluso hacen películas, hacen cine en el idioma de Hollywood. Ellos no han podido hacer eso que tú dices que América Latina debió haber aprovechado esa oportunidad de meterse al mercado estadounidense y mucho menos la América Latina, ¿no? Que tendría que doblar o tener actores hablando inglés. O sea, ¿cómo logra El Salvador o la América Latina algo que el cine británico no ha podido hacer en Hollywood, Rolando? Primero hay que separar el cine británico. La respuesta final es sí, pero también puede ser autosustentable. El cine primero, el cine británico como cine británico brega en dos mundos, ¿verdad? Gran Bretaña, ¿verdad? Irlanda, Escocia, Inglaterra, Gales. Es un mercado tan grande que puede autosustentarse. No es que no quiera ir a Estados Unidos, porque ahí está el gran mercado, ¿verdad? Pero si no logra bregar e irse a Estados Unidos, o sea, yo no compararía en Gran Bretaña en ese sentido. Hay unas que logran al año 1, 2, 3, ¿verdad? Lo que sí son los talentos británicos, los actores británicos sí logran irse a Estados Unidos y bregar en ambos mundos. Si hablamos de los directores como cineastas, obviamente nos hace falta un Jim Sheridan, ¿verdad? Que tuvimos, ¿verdad? O un Neil Jordan que tuvimos allá en los 90, 2000, ¿verdad? Pero la respuesta es un mercado autosustentable. Si nosotros el cine salvadoreño lo viéramos, que tiene la capacidad de impactar y llegar a todo el mercado centroamericano, creo que estuviéramos hablando en la misma dimensión, ¿verdad? Pero los centroamericanos todavía estamos atomizados en eso. Somos 33, 35 millones de habitantes, ya es un mercado importante, ¿verdad? Pero y es que ese es el problema. Los nacionalismos creo que mal entendidos en el cine, ese es otro de los grandes problemas. Queremos aplaudir nuestras películas por dos razones. Si la causa de la que habla la comparto, no me importa si está mal hecha, la voy a aplaudir, y eso no se puede. ¿Por qué no se puede? Porque cuando tú das un paso más allá de tu frontera, de tu metro cuadrado, la bandera solo sirve como referencia. Ah, una película salvadoreña, voy a ver una película salvadoreña. Pero ese espectador afuera lo que espera es una película con una voz universal y con una calidad narrativa, al punto que podrán haber películas que esta audiencia le perdona las falencias técnicas. Claro, con la tecnología que hay en la actualidad, cada vez ese margen de tolerancia es menor, ¿verdad? Pero es que ya, vamos, Irán ya tiene una cinematografía, claro, pero ahí está de la mano de Francia, ¿no? Pero Irán, Afganistán ya tienen, ¿verdad? Ya tienen una cinematografía muy madura. Y estamos hablando de países que nosotros los vemos todavía como enturbados en un desierto, lo cual es una otra falacia, ¿verdad? Eso, Marvin. Yo creo que otro de los problemas que tenemos en El Salvador, hablar de ficción, por eso me gustó Polvo de Gallo, pero voy a decir, desde este año, Polvo de Gallo es la que a mí más, con todo lo que, los problemas que me pueda presentar, es la que me llevó más interesado al final, por una estética que aunque podrá parecer intelectualoide o intelectual, o un poco pasada ya de su tiempo, se mantiene fiel a lo que quiere, ¿verdad? Y es que el problema es que el salvadoreño solo piensa en tres temas. O tenemos que hablar del narco, o tenemos que hablar de la pandilla, o tenemos que contar una historia de la guerra todavía. No me estoy oponiendo a eso. O la exaltación, exudación de la pobreza. Y entonces digo yo, Dios santo, voy a poner un ejemplo, hablemos del cine gringo, aunque es una adaptación, Coda este año. O sea, ¿por qué no somos capaces de encontrar en nuestra escuela de sordomudos una historia que sea universal? Porque al final, el cine que tiene repercusión, el cine con bandera, que logra tener repercusión mundial, hablemos de Full Monty, de Peter Cataneo, 97, ¿verdad?
Lo que pasa es que al final me cuentan la historia que era muy moderna en ese tiempo y muy popular, casi como que si habláramos de cine de ficheras o de verduleros del cine mexicano. Estamos hablando de los Chippendales, de aquellos hombres que se vestían. Pero lo que pasa es que aquí, la historia que Peter Cataneo, cómo me la enmarca en una ciudad en donde el desempleo por la industria, la recesión, acordemos que estamos hablando de los 80, 90, que es la época más o menos que retrata 90, ¿no? Post 80, post Margaret Thatcher, ¿verdad? Ya cuando cae la recesión en los países británicos y de la necesidad de los que se han quedado sin trabajo en las fábricas de acero, eso a una película que pudo haber sido, repito, como de ficheras, verduleros y albañiles, termina convirtiéndola en otra cosa por el contexto. Entonces, a veces de repente siento, porque tiene una voz universal, porque España tiene paro, El Salvador tiene desempleo, y entonces, obviamente a eso me refiero, la audiencia va todavía falta que abramos, feo decirlo, pero que expandamos, no sé si el espíritu, la mente, la visión, Marvin, porque todavía estamos, como te digo, muy así, nuestra guerra, ok, pero dirías que el cine salvadoreño es conservador, Rolando. Lo es en demasía, pero conservador en cuanto a sus historias, en cuanto a no querer salir de solo contar esto y esto. Por lo que te decía, Polvo de Gallo me encanta porque empieza a atreverse, a hablar del tema del acoso sexual y cómo lo hizo, porque yo de repente, a mí lo que me fascinó es de la película, como te vuelvo a decir, con todas sus falencias y etcétera, etcétera, pero lo que voy a resaltar de Polvo de Gallo es que si lo hubiera mantenido el que parecía una historia distópica de ciencia ficción, me explico, al principio me hizo ver un San Salvador, claro, queríamos un Salvador que hasta limpio y todo, pero es que no fue eso, los planos que eligió me hizo ver un punto de vista, pero de un San Salvador vacío. El problema, y aquí es lo que te digo, narrativamente no logramos llegar los 90 minutos con esa visión, porque de repente la voz de lo que quiero contar, que es el acoso sexual, los hombres, cómo abusa, que está dentro de la familia, eso terminó descargando lo que narrativamente a nivel universal podía hacer la diferencia en esa película, como para poner un ejemplo. La otra parte que me interesó fue, por ejemplo, recuerdo cuando fui a hacer una pasantía a la Filmoteca Española en Madrid y pasé entre la Filmoteca Española y el Cine Doré y descubrí ahí algo que los españoles le llaman el cine de la transición, que no sé si tú tienes, digamos, conocimiento de español, y específicamente quedé impresionado con el cine, no sé si te gusta, de la iglesia, el cine de Eloy de la iglesia, ¿no? Que utiliza precisamente gente que no eran actores y cuenta historias a partir de gente que no eran actores, que eran gente de Vallecas, de los barrios, y así incluso descubre a muchos actores que después pasan a hacerse famosos. Yo miraría en el cine de la iglesia el antecedente al cine almodovariano, por ejemplo, ¿verdad? Ese cine de la transición es el que después va a dar esa genialidad de Pedro Almodóvar. ¿Creerías que El Salvador puede atreverse a irse a las calles, a los barrios, a los municipios, a las zonas rurales y encontrar ahí, digamos, a esos actores que cuenten bien las historias en las que El Salvador, tú y yo sabemos, es rico en historias, pero como que le cuesta encontrar los actores? Comparto contigo eso, lo hemos dicho muchas veces aquí en Cine Libertad, que el guión y los actores es precisamente en lo que hay que trabajar. ¿Crees que se podría hacer algo así como ese cine de la transición? Y si crees, ¿cómo debería de hacerlo El Salvador? Tú que, por ejemplo, estás en España y conoces El Salvador. Mira, decir que como creo, pues es que hay mil formas de hacerlo. Y solo hay una, hacerlo bien. Te lo vuelvo a decir, dejar el ego de lado, los directores, olvidar la alfombra roja, olvidar el estreno, por una parte, olvidar los escritores que me están tocando mi texto, olvidar el director que él quiere ser escritor-director, a eso me refiero con autor,
pero sobre todo, es lo que tú dijiste, historias en Salvador, es que somos ricos, pero tenemos algo, no sé, es un no sé qué, que siempre nos anclamos a lo mismo y volvemos a las mismas historias y no entendemos que, como tú decís, esta etapa del cine español, por ejemplo, a ver, lo rico del cine de Almodóvar, el primer cine de Almodóvar, es que él es la bandera del cine del destape, ¿no? De la movida madrileña. Pero hay que entender y hay que explicar un poquito. Y aquí viene, nuestros cineastas no estudian. Vende menos el estudio, la academia, la historia. Pero es que si tú no ves cómo Alemania hizo después de la Primera Guerra, durante la Primera Guerra Mundial, no lleguemos al cine de propaganda, porque ahí es donde Alemania pierde, hablemos de todo el expresionismo alemán, ¿verdad? Hablemos del neorrealismo italiano antes de empezar ya el romanticismo, ya en los 60, los primeros años después de la guerra. Ahí creo que está nuestra respuesta. No porque acabamos de pasar una guerra, no porque es porque no hemos caminado. Es que el problema, Marvin, vuelvo a decirlo y lo voy a recalcar, y perdón si suene que es un eco de un eco, pero es que es contar un cuento, y es lo que no queremos entender. Queremos mandar mensajes, queremos desahogarnos emocional y el cine de diván, que yo le llamo, ¿verdad? Que yo tengo todos los problemas y los traumas familiares. Eso ya lo hizo Bergman, pero Bergman lo hacía con una maestría, y porque él lo que hacía era, tenía la capacidad de estudiar la naturaleza humana, no sentarse en un diván. O sea, su cine psicológico es porque él pone al ser humano en el diván, no pone al director en el diván. Esos son los grandes problemas que tenemos con algunas de nuestras películas de largometraje de ficción, pero porque principalmente no hemos entendido que el director solo me está contando un cuento. Yo te puedo contar un chiste. Ahorita les podría resultar aburrido o entretenido o desagradable o agradable o interesante o desinteresante, pero yo estoy contando un cuento de el cine salvadoreño, cómo lo veo y cómo pudiera ser. Estoy teniendo un viaje en esta narración. Eso es contar una película, pero si yo no tengo claro de dónde parto, a dónde termino, porque solamente estoy pensando en mi causa. ¿Cuál es mi causa? Voy a hablar sobre las pandillas, pero ¿cuál es la historia en tus pandillas? A ver, de repente no hemos entendido que, por ejemplo, para hablar algo sobre los barrios, hablemos de La Campanera. Pues no es a ver, no pudo haber sido, a ver, Fernando Meirelles hubiera hecho en La Campanera Ciudad de Dios, pero no está hablando de La Campanera, está hablando de C, uno de los habitantes de ahí que no quiere pertenecer a la pandilla, el otro se metió, pero eso no quiere ser fotógrafo. Y la historia es, ¿cuál es la historia? ¿Cómo comienza y cómo termina la película? ¿Y cuál es todo el viaje de Ciudad de Dios? Que él como fotógrafo, que quiere ser fotógrafo, fotoperiodista, está en un momento dado, y entonces la película me va a contar la historia de cómo él tomó la foto de su vida. ¿Me explico? Entonces, Fernando Meirelles nunca se sale de ese marco de estoy contando la historia de cómo se tomó la foto de su vida en una favela con un pandillero. Me explico. Esa es la visión que creo que nos hace falta. Ese es el camino. Encontrar qué historia quiero contar y no salirme de ahí, y que todo lo demás, que es mi causa, que es mi realidad, que es lo que yo quiero contar, que es que tenemos guerra, que tenemos posguerra, que tenemos corrupción, que tenemos pandillas, que tenemos esto, que tenemos lo otro, es un trasfondo, son capas. Cuéntenme un cuento como Blancanieves, cuéntenme un cuento como El Hombre del Norte. Y creo que por ahí va la cosa, pero tenemos que entender eso. O sea, no tenemos como el cine salvadoreño, pues, ¿verdad? Tienen que entenderlo, que no son más que contadores de cuentos. Piensen en los bardos, piensen en los juglares. Y entonces tienen que estudiar cómo hizo Alemania en esta etapa, como tú me decís. La etapa de la transición española, estudienla. ¿Qué temas trataba? ¿Cómo los trataba? ¿Cuáles son las películas icónicas? Y siéntense a ver 10 películas, estudienla, no para copiarla, para entender por qué ese director encontró una historia y encontró una voz y cómo la encontró. Es que esas son las cosas que hay que hacer. Ese es el trabajo. Lenguaje cinematográfico, ¿verdad? Hay que encontrarlo.
Rolando, cine, sí, de la entrevista y comentarte que esta noche, después de estar hablando contigo, vamos a presentar King Kong, la primera versión. Así es que sé que tú también la presentaste en Cine Apolo, así es que eso es lo que presentamos. Quiero agradecerte, te doy tiempo para despedirte desde España con el público de Cine Libertad aquí en El Salvador, Rolando. Bueno, queridos amigos, mis queridos coterráneos salvadoreños, a ti Marvin, mis respetos, sigan soñando, como yo digo, sueño cine, vivo cine, como cine, ¿verdad? Seamos cine, pero seamos cuentistas en cine. Eso es lo que les puedo dejar. Disfruten King Kong. Esta es de las películas que a mí me ayuda a explicar por qué no hay que satanizar los efectos especiales, sino efectos especiales necesarios en ese momento para tener a ese gorilita. No hay historia, no hay película, pero los efectos especiales deben de servir narrativamente a la historia, al cuento. Espero que El Salvador siga buscando, siga y encuentre cómo salirse del entusiasmo. Es lo que yo pido, es lo que yo anhelo. Espero tener vida para ver una película como Chcanul, como Clara Sola. En ficción, en documental estamos muy bien. Ficción. Tú le dijiste, actores, libretistas, necesitamos libretistas de cine, y ese es otro pisto, y que los directores quieran contar el cuento y no una idea. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, como ya lo dijimos con Rolando, vamos a ver pausa y luego regresamos con King Kong, la versión original.